Me había vestido para convertirme en promesa, no en persona. Aquel amanecer, mientras las campanas de la fortaleza resonaban sobre los montes oscuros de Arquenal, las doncellas ajustaron mi velo de lino plateado como si cada pliegue pudiera ocultar el temblor de mis manos. Desde la ventana alta de la cámara nupcial vi las murallas cubiertas por niebla, los estandartes negros y dorados ondeando en el patio y las antorchas que seguían encendidas aunque el sol ya luchaba por nacer. Todo en aquel reino parecía hecho para recordar quién tenía poder y quién debía inclinar la cabeza. Yo debía casarme con Tirso de Valdren, heredero de una casa aliada a la corona y señor de tierras fértiles al borde del bosque de los Alfas. Mi tía repetía que era un enlace afortunado. Mi difunto padre lo habría llamado una salvación. Mi madre, si hubiera vivido para verlo, quizá habría notado lo que yo callaba desde hacía lunas, que Tirso nunca me miraba como se mira a una mujer con la que se desea compartir el alma, sino como se contempla una llave capaz de abrir una puerta cerrada. Aún así, caminé hacia el altar. No lo hice por docilidad, sino porque en aquellos salones una mujer sola valía menos que una promesa sellada. Mi familia había caído en desgracia tras 2 inviernos de malas cosechas, y mi matrimonio era el puente que debía devolvernos el nombre y el honor. Todos lo sabían. Todos habían acudido a contemplarlo. Nobles envueltos en terciopelo oscuro, consejeros con rostros afilados, damas cuya compasión duraba menos que el perfume que llevaban en el cuello. Incluso las delegaciones de las manadas de las colinas estaban presentes, quietas y solemnes, como si presenciaran un pacto entre casas antiguas y no la entrega de una mujer a un destino decidido por otros. El gran salón estaba iluminado por 100 cirios. Sobre el altar de piedra blanca ardía incienso de cedro. El maestro de ceremonias aguardaba con las manos unidas. Y frente a todos, en el estrado reservado a la corona, se hallaba el rey Alfa. Aldric de Norval. No era la primera vez que lo veía, pero sí la primera en que sentía el peso de su presencia como una tormenta contenida. No llevaba corona, solo una banda de metal oscuro sobre la frente y una capa de piel negra prendida al hombro. No necesitaba adornos. Había una autoridad extraña en su silencio, una quietud que imponía más que cualquier grito. Mientras avanzaba por el pasillo central, sentí sus ojos sobre mí por un breve instante. No fueron ojos crueles. Tampoco tiernos. Fueron ojos atentos, como si él fuera el único en el salón que hubiera notado que yo respiraba con dificultad. Tirso no estaba. Al principio pensé que se retrasaba. Después creí que el maestro de ceremonias prolongaba el rito por protocolo. Luego miré el rostro de mi tía y comprendí que algo iba mal. Ella evitaba mis ojos. Un murmullo comenzó a moverse entre las filas como una serpiente invisible. Los músicos dejaron de tocar. Uno de los heraldos entró apresuradamente por una puerta lateral, se inclinó ante el consejero mayor y le entregó un pergamino. El consejero lo leyó, palideció y se volvió hacia el altar. Yo no recuerdo haber soltado el ramo. Solo recuerdo el sonido de las flores al caer sobre la piedra. Tirso de Valdren había abandonado la fortaleza antes del alba. No por guerra. No por enfermedad. No por deber. Había huido. Durante un instante, no sentí vergüenza, sino vacío. Un vacío vasto y helado, como si las montañas hubieran entrado en mi pecho. Después llegó el murmullo. Lo oí crecer detrás de mí, a mi alrededor, dentro de mí. Pobre muchacha. ¡Qué humillación! Seguro ocultaba un defecto. Nadie deja a una novia en el altar sin razón. La compasión de la corte siempre viene vestida con palabras dulces y dientes afilados. Mi tía subió al presbiterio con pasos temblorosos. Evania, susurró, vuelve a tu cámara. Después veremos qué decir. ¿Qué decir? No qué hacer con mi dolor. No cómo salvar mi dignidad. No cómo evitar que mi nombre quedara marcado para siempre. Solo qué decir. Entonces comprendí que, si daba media vuelta llorando, aquel sería el relato que me perseguiría hasta la vejez. Sería la mujer abandonada. La promesa rota. La novia que no bastó. Enderecé la espalda. Las joyas de mi tocado pesaban tanto como una armadura. Podía sentir todas las miradas sobre mi nuca. Quise hablar, pero la voz no acudió.
No porque me faltara valor, sino porque el corazón, cuando se rompe en público, tarda un instante en recordar cómo seguir latiendo. Fue entonces cuando escuché el sonido de unas botas descendiendo del estrado real. Un paso. Luego otro. El salón entero quedó en silencio. Alcé la vista y vi al rey Alfa caminar hacia mí. Alric descendió sin prisa, como si cada losa del suelo le perteneciera. Los consejeros intentaron detenerlo con miradas alarmadas. Nadie se atrevió a tocarlo. La capa oscura rozó los escalones del altar, y cuando estuvo frente a mí, el incienso dejó de oler a cedro y empezó a oler a lluvia sobre piedra. Yo apenas podía respirar. Nunca olvidaré lo que vi en su rostro. No era lástima. La lástima hiere más que el desprecio. Lo que vi fue decisión. Se volvió hacia la asamblea y su voz llenó el salón sin necesidad de alzarse. Nadie volverá a pronunciar una sola palabra de deshonra contra esta mujer. Algunos bajaron la cabeza al instante. Otros se quedaron inmóviles, como si temieran incluso el eco de aquella orden. Después me miró a mí. Solo a mí. Y por primera vez aquella mañana sentí que alguien me veía de verdad, más allá del velo, de las joyas, del apellido, de la utilidad de mi mano en un pacto político. Me vio a mí, a la mujer que estaba luchando por no quebrarse delante de todos. Sus ojos eran severos, pero no fríos. Si aceptas, dijo con una calma que me desarmó más que cualquier sobresalto, cásate conmigo en su lugar. El mundo no se detuvo. Fueron mis pensamientos los que dejaron de moverse. Yo, que había llegado al altar resignada a convertirme en moneda de cambio, me encontré de pronto frente a un destino que nadie había previsto. Las damas se cubrieron la boca. Los nobles se miraron entre sí. Mi tía se tambaleó. El maestro de ceremonias parecía incapaz de decidir si debía arrodillarse o huir. Pero nada de eso importó. Porque en el instante en que el rey Alfa me tendió la mano, comprendí que la verdadera elección de mi vida no empezaba con un abandono. Empezaba con una pregunta. Y por primera vez, la respuesta solo me pertenecía a mí. Si esta historia te atrapó, cuéntame en los comentarios qué harías tú en mi lugar y suscríbete al canal para acompañarme en lo que ocurrió después. No respondí de inmediato. No porque dudara de la fuerza del hombre que tenía enfrente, ni porque temiera el peso de su nombre. Lo que me detuvo fue algo mucho más profundo, el asombro de sentir, por primera vez en muchos años, que alguien me ofrecía una elección real. El gran salón seguía en silencio. Podía oír el chisporroteo de los cirios y el leve crujido de las telas cuando los nobles cambiaban el peso de un pie a otro, incómodos ante una escena que ninguno de ellos había imaginado. Yo seguía con el ramo caído a mis pies y el velo enmarcando un rostro que, hacía apenas unos instantes, había sido motivo de burla para toda la corte. Miré la mano del rey Alfa. Era una mano firme, marcada por el entrenamiento y por la costumbre de sostener no solo una espada, sino un reino entero. Sin embargo, no estaba extendida con soberbia. No era el gesto de un hombre que rescata un objeto roto para exhibir su generosidad. Era el gesto de alguien que me reconocía como igual en una decisión difícil. Alcé la barbilla. Si acepto, dije al fin, mi voz más estable de lo que yo misma esperaba, no será para cubrir una humillación con otra. No seré una sombra silenciosa junto al trono. No seré una deuda vestida de blanco. Vi un brillo casi imperceptible en sus ojos. Entonces no serás ninguna de esas cosas, respondió. No prometió amor. No prometió felicidad. No pronunció palabras vacías para enternecer a la asamblea. Y, sin embargo, le creí más que a cualquier juramento adornado que hubiera escuchado de Tirso. Tomé su mano. El murmullo que recorrió el salón pareció una ráfaga que golpeó las columnas de piedra. Mi tía dejó escapar una exclamación ahogada. Algunos rostros mostraron desconcierto, otros abierta desaprobación. Pero el rey no apartó la vista de mí ni un instante. Me ayudó a subir un peldaño del altar y luego se colocó a mi lado como si aquel lugar me hubiera correspondido desde siempre. El maestro de ceremonias tardó varios segundos en reaccionar. Sus dedos temblaban al abrir el libro ceremonial. Los consejeros cuchicheaban entre sí, pero ninguno se atrevió a interrumpir.
Comprendí entonces que la voluntad del rey Alfa no era una sugerencia que la corte pudiera debatir, era una puerta que, una vez abierta, obligaba a todos a cruzarla. La ceremonia cambió. No hubo alegría estridente ni música triunfal. Hubo solemnidad. Una densidad casi sagrada. Cuando pronuncié mis votos, sentí que cada palabra descendía dentro de mí como una piedra en aguas profundas. No estaba uniendo mi destino al de un desconocido cualquiera. Me estaba atando al hombre más observado, más temido y más incomprendido del reino. Y él, de pie a mi lado, parecía cargar con una soledad aún mayor que su corona. Cuando todo terminó, la corte inclinó la cabeza. Unos por respeto. Otros por temor. Yo seguía sintiéndome suspendida entre dos vidas, la que acababa de desmoronarse y la que aún no me atrevía a imaginar. Aldrich no me llevó al salón de festejos. En lugar de eso, me condujo por un corredor lateral de la fortaleza, lejos de los invitados, de los comentarios y de las sonrisas envenenadas. 2 guardias nos siguieron a distancia, pero al llegar a una galería abierta hacia el patio interior, él les ordenó quedarse atrás. El aire era frío y olía a pino húmedo. Desde allí podían verse las torres del ala norte y, a lo lejos, la línea oscura del bosque que rodeaba Norval como un mar inmóvil. Nadie nos oirá aquí, dijo. Me llevé una mano al pecho, todavía intentando comprender lo ocurrido. ¿Por qué lo hizo? No fue la pregunta más digna, pero sí la más sincera. El rey apoyó una mano en la piedra del pretil y tardó en responder. Porque el hombre que te dejó aquí no solo te faltó al honor a ti. Intentó convertirte en espectáculo. Y porque la corte ya había decidido que ibas a pagar un precio por la cobardía de otro. Eso no explica por qué eligió cargar conmigo, respondí. Él volvió el rostro hacia mí. No hables de ti como si fueras un peso. Aquella frase me desarmó más que su propuesta en el altar. Durante años me habían enseñado a ser útil, correcta, conveniente. Pero nunca valiosa por mí misma. Sentí un nudo en la garganta. Desvié la vista hacia el patio para que no notara cuánto me afectaba escuchar algo tan sencillo y tan ajeno a todo lo que había vivido. No nos conocemos, murmuré. Eso puede cambiar, dijo él. Hubo una calma extraña después de esas palabras. No incómoda. No vacía. Una calma viva, como la de los bosques antes del anochecer. Yo quería preguntarle más. Quería saber si ya había pensado en las consecuencias, si la alianza con Valdren quedaría rota, si el consejo intentaría presionarlo para anular aquel enlace. Pero otra pregunta salió antes que todas. ¿Fue piedad? Aldrich frunció apenas el ceño, como si la sola idea le resultara ofensiva. No, Evania. Fue la primera vez que pronunció mi nombre. Lo dijo sin posesión, sin dulzura exagerada, sin convertirlo en un artificio. Solo mi nombre, firme y limpio, y eso bastó para que el aire pareciera distinto entre nosotros. Entonces, ¿qué fue?, pregunté. Te observé antes de que llegara la noticia, respondió. Vi cómo entraste en ese salón sabiendo que nadie estaba preguntándote si deseabas ese destino. Vi que estabas asustada, pero no vencida. Y cuando todos esperaban que te derrumbaras, te mantuviste erguida. Sus ojos no se apartaban de los míos. No ofrecí mi mano a una mujer indefensa. La ofrecí a una mujer fuerte a la que estaban intentando humillar. Nadie me había descrito nunca así. Sentí que algo dentro de mí, algo pequeño y antiguo que llevaba años dormido, abría los ojos. Antes de que pudiera responder, unos pasos apresurados rompieron la quietud. Uno de los guardias se acercó, inclinó la cabeza y anunció que el consejo esperaba al rey en la cámara alta. El mensaje era claro, la corte ya empezaba a moverse. Aldrich asintió, pero no se volvió enseguida. Primero me miró con esa calma que tanto desconcertaba. Te llevarán a las estancias del ala oriental. Desde hoy serán tuyas. Nadie entrará sin tu permiso. Si alguien te incomoda, me lo dirás. Yo intenté sostener su mirada con la misma firmeza que había mostrado en el altar. No necesito que me protejan de todo. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Breve. Casi secreta. Eso también puede cambiar, dijo,
pero no porque seas débil, sino porque no tendrás que enfrentarlo todo sola. Lo vi alejarse por la galería con la misma presencia imponente con la que había descendido del estrado. Y supe que el verdadero desafío no había sido aceptar su mano delante de todos. El verdadero desafío empezaba ahora. Convertirme en reina de un reino que no me había elegido. Descubrir quién era en realidad el hombre con el que acababa de casarme. Y entender por qué, en medio de mi ruina, el destino había puesto frente a mí a un rey cuya voz severa escondía una ternura que parecía no pertenecer a este mundo de piedra, pactos y silencios. Mientras las doncellas venían a buscarme, alcé la vista hacia las torres ennegrecidas por la niebla. Más allá de ellas, el bosque de los alfas respiraba como una criatura inmensa. No sentí paz. Pero por primera vez en mucho tiempo, tampoco sentí resignación. Sentí comienzo. Las estancias del ala oriental no se parecían a nada que yo hubiera imaginado. Cuando era niña y oía hablar de las habitaciones reservadas a la consorte del rey Alfa, pensaba en salones dorados, tapices arrogantes y muebles tan fríos como las personas que los poseían. Sin embargo, al cruzar el umbral de aquel lugar, lo primero que sentí no fue lujo, sino silencio. Un silencio sereno, cuidado, como si cada objeto hubiera sido dispuesto no para impresionar, sino para dar refugio. Las ventanas eran altas y estrechas, cubiertas por cortinas de un azul profundo que recordaba al cielo antes de amanecer. Había un brasero encendido junto al lecho, una mesa de roble con una jarra de agua caliente, un arcón tallado con ramas entrelazadas y una repisa llena de libros. Aquello me sorprendió más que cualquier joya. No esperaba encontrar libros en unas habitaciones preparadas para una mujer a la que nadie había previsto que llegaría ese día. Las doncellas que me acompañaron dejaron mi manto y mi velo sobre una silla y preguntaron si deseaba ayuda para cambiarme. Sus voces eran suaves, pero su curiosidad flotaba en el aire como polvo iluminado por el fuego. No las culpaba. Toda la fortaleza debía estar preguntándose lo mismo, ¿quién era yo ahora? No la novia abandonada. No todavía una reina en el corazón de la corte. Algo intermedio. Algo incierto. Cuando por fin me quedé sola, acerqué los dedos al borde del tocado nupcial y lo retiré con lentitud. Las horquillas cayeron una a una sobre la mesa. Después solté mi cabello y observé mi reflejo en el espejo de bronce. Allí estaba yo, sí, pero distinta. No por la corona que aún no había recibido ni por el apellido que acababa de cambiar, sino por la mirada. Seguía herida. Seguía cansada. Pero ya no me veía derrotada. Aún así, la quietud no duró mucho. Antes del anochecer llegó una mujer mayor, de espalda recta y ojos agudos, vestida con lana oscura y una llave de hierro colgando del cinturón. Se presentó como Sorella, guardiana del ala oriental y responsable del servicio en las habitaciones reales. No hizo reverencias exageradas ni adoptó ese tono empalagoso que algunas personas usan cuando fingen respeto. Su Majestad me pidió que atendiera personalmente cualquier necesidad vuestra, dijo. Aún no me acostumbro a que hablen así de mí, respondí con sinceridad. Sorella inclinó apenas la cabeza. Entonces os acostumbraréis despacio. Las cosas que duran suelen hacerlo. Aquella frase, pronunciada sin adorno, me hizo mirarla con más atención. Había en ella una clase de sabiduría sobria, nacida no de los libros, sino de observar durante años lo que los demás callaban. ¿Toda la fortaleza piensa que esto fue un error?, pregunté, antes de decidir si debía hacerlo. Sorella tardó un instante en responder. Toda fortaleza piensa demasiado y comprende muy poco. Pero yo he vivido bajo este techo desde antes de que Aldrich llevara la banda real. Nunca lo vi tomar una decisión impulsiva. Me sorprendió que usara su nombre sin temor ni exceso de reverencia. Entonces, ¿por qué todos parecen tan alarmados? Porque un rey que actúa siguiendo su conciencia incomoda más que un rey que obedece la costumbre. Después de decirlo, se acercó a la repisa y acomodó sin necesidad uno de los libros, como si aquella mínima tarea le permitiera darme la intimidad de reflexionar sin sentirse indiscreta. Quise preguntarle más. Sobre él. Sobre la corte. Sobre mí. Pero otra inquietud me venció. ¿Es verdad todo lo que dicen de los alfas del norte? ¿Que son hombres duros, incapaces de ternura?
Sorella soltó un sonido breve, no exactamente una risa, pero cercano a una. Los hombres poderosos agradecen mucho las leyendas que los vuelven impenetrables. Les ahorran el esfuerzo de explicarse. Aquello se quedó conmigo incluso después de que se retirara. Esa noche apenas dormí. No por miedo al rey, como quizá muchos habrían supuesto, sino por la fuerza con que el día seguía resonando dentro de mí. Cada vez que cerraba los ojos volvía al altar, a las flores cayendo, al murmullo de la corte, a la voz de Aldrich diciendo nadie volverá a pronunciar una sola palabra de deshonra contra esta mujer. No era solo lo que había dicho. Era como lo había dicho. Como si mi dignidad no fuera asunto de compasión, sino de justicia. Al alba me levanté antes de que llamaran a mi puerta. El cielo estaba gris y las almenas parecían dibujadas con ceniza. Me vestí con una túnica sencilla de lana clara que una de las doncellas había dejado preparada. No tenía deseo alguno de verme como una figura ceremonial. Necesitaba sentirme persona antes que símbolo. Salí al corredor sin anunciarme. El ala oriental estaba casi vacía a esa hora. Seguí un pasillo estrecho hasta llegar a un patio interior que no había visto el día anterior. Era pequeño y resguardado, con un árbol desnudo en el centro y senderos de piedra húmeda bordeados de hierbas de invierno. Más allá había una galería de cristal emplomado que daba a un jardín cubierto. Me acerqué movida por la curiosidad. Dentro del jardín el aire era más templado. Alguien había cuidado aquel lugar con una devoción silenciosa. Había rosales podados para la estación fría, bancos de piedra con cojines sencillos y macetas de romero, menta y flores pálidas que no supe nombrar. En un rincón, inclinado sobre una mesa donde descansaban mapas y pergaminos, estaba Aldrich. No me oyó entrar de inmediato. Sin la capa ceremonial ni el peso del gran salón, parecía distinto. Seguía siendo imponente, pero menos lejano. Llevaba una túnica oscura ceñida en la cintura y las mangas recogidas hasta los antebrazos. La luz gris del jardín dibujaba su perfil con una calma inesperada. No tenía aspecto de hombre descansado. Más bien de alguien acostumbrado a sostener demasiado sin permitir que se note. No quise interrumpirlo, pero mis pasos sobre la piedra lo hicieron alzar la vista. Por un instante creí haber invadido un espacio que prefería guardar lejos de todos. Sin embargo, no mostró molestia. «Habéis madrugado», dijo. Yo podría decir lo mismo. Una sombra leve pasó por sus ojos. No suelo dormir mucho. No sabía si aquello era confesión o simple costumbre. Me acerqué apenas, lo suficiente para ver los pergaminos. Eran mapas de las fronteras del norte, rutas comerciales y marcas de antiguas fortalezas. Entendí entonces que incluso en el día después de una boda inesperada, el reino seguía exigiéndole respuestas. ¿He interrumpido algo importante?, pregunté. Sí, respondió. Debí apartarme, pero entonces añadió. Aunque no me molesta. Aquella honestidad directa me desconcertó. En la corte todo el mundo cubría sus intenciones con capas de palabras. Él no. Con Aldrich, cada frase parecía colocada donde debía ir, sin exceso ni juego. Miré alrededor. No imaginaba que un rey tuviera un jardín escondido. No es escondido, dijo. Solo poco visitado. Después de una pausa, añadió. Aquí nadie me habla como si esperara una orden antes de cada respiración. No pude evitar sonreír por primera vez desde el altar. Fue una sonrisa pequeña, pero verdadera. Él la notó. No dijo nada, aunque vi cómo su expresión se suavizaba apenas. Sorella dice que no sois un hombre impulsivo, murmuré. Sorella ha vivido demasiado como para equivocarse con facilidad. Entonces os casasteis conmigo por una decisión pensada. Aldrich me sostuvo la mirada. Sí. No aparté los ojos. Y todavía no sé qué significa eso para vos. Esta vez tardó más en responder. Cerró uno de los pergaminos y apoyó ambas manos sobre la mesa de piedra. Significa que no permitiré que os conviertan en rehén de este matrimonio. Ni la corte, ni el consejo, ni nadie. Tendréis voz. Tendréis espacio. Y, mientras aprendemos quiénes somos el uno para el otro, tendréis verdad de mi parte.
Sentí que mi pecho se apretaba de una manera extraña, no dolorosa, sino nueva. Había pasado años escuchando promesas vacías de hombres que querían obediencia. Y ahora, frente al hombre más temido del reino, lo que recibía no era dominio, sino claridad. Yo también quiero verdad, dije en voz baja. Entonces empezamos bien. Nos quedamos en silencio, pero ya no era el silencio duro del gran salón. Era otro, más delicado, como si ambos estuviéramos rozando una puerta que todavía no nos atrevíamos a abrir del todo. Fue en ese momento cuando un heraldo apareció al final de la galería, visiblemente nervioso. Majestad, dijo inclinándose, ha llegado un mensaje de la casa Valdren. El nombre cayó entre nosotros como una piedra en agua quieta. Tirso ya no era solo un recuerdo vergonzoso del día anterior. Volvía a convertirse en amenaza. Aldrich extendió la mano para recibir el pergamino, pero antes de abrirlo me miró. No con frialdad. No con distancia. Con una firmeza que, de forma inexplicable, me dio valor. Pase lo que pase, Evania, dijo, esta vez nadie decidirá por vos. Y cuando sus dedos rompieron el sello de Valdren, comprendí que el amanecer de mi nueva vida aún no había terminado de mostrarme su verdadero precio. Aldrich rompió el sello sin apartarse del todo de mí. El pergamino era grueso, de esos que las grandes casas usan para fingir solemnidad incluso cuando escriben cobardías. Vi el emblema de Valdren grabado en cera azul ya partido en dos sobre la mesa de piedra. El heraldo seguía inclinado, inmóvil, como si entendiera que cualquier respiración fuera de lugar podría resultar ofensiva en un momento así. Yo me obligué a mantener la calma. No quería volver a sentirme la joven humillada del altar, pendiente de lo que un hombre ausente decidiera sobre mi nombre. Sin embargo, al ver la marca de aquella casa, una punzada fría me recorrió el pecho. No era amor herido. Nunca había amado a Tirso. Era otra cosa. Era el recuerdo de haber sido tratada como una pieza que podía abandonarse cuando dejaba de convenir. Aldrich leyó el contenido en silencio. Su expresión no cambió demasiado, pero había aprendido ya a notar el mínimo endurecimiento de su mandíbula cuando algo no le agradaba. Enrolló el pergamino con calma, como si la paciencia fuera una forma de dominio, y después se lo devolvió al heraldo. Esperad fuera, ordenó. El hombre obedeció de inmediato y desapareció al otro lado de la galería. Yo no pregunté enseguida. Preferí sostener la mirada de Aldrich hasta que él mismo decidiera hablar. No quería suplicar información. Necesitaba escucharla como la mujer que ahora tenía derecho a conocer lo que se discutía sobre su vida. La Casa Valdren solicita que nuestro enlace sea declarado nulo ante el Consejo de las Coronas Aliadas, dijo al fin. No sentí sorpresa. Solo un cansancio antiguo, como si la vileza de ciertos hombres fuera más constante que las estaciones. ¿Y cuál es su argumento?, pregunté. Aldrich me observó unos instantes antes de responder. Afirman que vuestra unión conmigo fue precipitada y nacida de un momento de confusión pública. Añaden que Tirso lamenta profundamente la deshonra y desea corregirla. No pude evitar soltar una risa breve y sin alegría. Corregirla. Aquella palabra me rozó como una ofensa. Después de abandonarme delante de la corte, ahora hablaban de corregir la escena como si yo fuera un error de protocolo, un documento mal sellado, una copa fuera de lugar en una mesa de banquete. Aldrich no sonrió. Aún no os he dicho lo peor, añadió. Sentí que el jardín parecía más frío. Seguí. Tirso propone presentarse en Orval dentro de 3 días para solicitar vuestra mano de nuevo y sellar la alianza que se interrumpió. Por un instante pensé que había oído mal. Después comprendí que no. Que la arrogancia de Tirso superaba incluso la cobardía. Había huido para no casarse conmigo y ahora, al saber que me había convertido en esposa del rey Alfa, pretendía regresar para reclamarse ofendido. No quiere casarse conmigo, dije despacio. Quiere recuperar lo que cree que perdió. Sí, respondió Aldrich. No pregunté cómo lo sabía. Yo también lo sabía. Los hombres como Tirso no sufrían por el corazón. Sufrían por el control. Me aparté unos pasos de la mesa y miré hacia los rosales dormidos. Las ramas desnudas parecían dibujar sombras sobre el suelo húmedo. Durante un momento, me vi a mí misma desde fuera,
Una mujer de noble cuna venida a menos, convertida de pronto en reina por decisión de un hombre al que apenas comenzaba a conocer, mientras otro intentaba devolverla a la posición de moneda útil. Había algo cruel en la lógica del mundo. Pero también algo revelador. Si acepta venir, dije en voz baja, la corte lo tomará como una disputa entre hombres. Uno que me dejó. Otro que me tomó por esposa. Y yo volveré a quedar en medio. No mientras yo pueda evitarlo, contestó Aldrich. Me giré hacia él. No basta con evitarlo por vos. Tengo que hablar yo. Vi que mi respuesta lo sorprendía, aunque no de forma desagradable. Más bien como si hubiese esperado firmeza, pero no tanta, no tan pronto. Eso deseo, dijo. Pero el consejo intentará reduciros al silencio con cortesías. Lo hacen siempre. Entonces tendré que aprender a atravesarlas. Durante un instante no habló. Después se acercó un paso. No invadió mi espacio, pero lo suficiente para que yo percibiera el calor de su presencia en medio del aire frío del jardín. Eso era lo que esperaba escuchar, murmuró. No supe por qué aquellas palabras me conmovieron más que cualquier elogio. Tal vez porque no sonaban como una aprobación masculina, sino como un reconocimiento verdadero. Él no deseaba una esposa obediente que se escondiera detrás de su autoridad. Deseaba que yo me mantuviera en pie. Eso me daba miedo. Y al mismo tiempo me fortalecía. ¿Qué más dice el mensaje?, pregunté. Que Tirso actuó movido por presiones familiares y que su ausencia no debe interpretarse como rechazo hacia vuestra persona. Esta vez sí sentí una chispa de ira. Pequeña, pero clara. Qué generoso de su parte. Aldrich inclinó apenas la cabeza, y aunque su rostro siguió serio, creí percibir una ironía silenciosa en sus ojos. La generosidad no suele ser virtud de los cobardes, dijo. Aquello me arrancó otra sonrisa, más visible. Fue breve, pero esta vez se la sostuvo con la mirada como si fuera algo frágil y valioso. No sabía que podíais ser cruel, Majestad. Solo con quienes confunden el honor con la conveniencia. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros. De pronto comprendí que la severidad de Aldrich no nacía de dureza vacía, sino de una forma intensa de justicia. Todo en él parecía regirse por una línea interior que no cambiaba según la utilidad de las personas. Quizá por eso imponía tanto. Los hombres acostumbrados a negociar principios temen a quienes no los venden. Me acerqué de nuevo a la mesa. ¿Qué haréis? Lo que me corresponde como rey, respondió. Convocaré al consejo dentro de 3 días y permitiré que la petición de Valdren sea oída. Lo miré con una mezcla de desconcierto y alarma. ¿La permitiréis? Sí. Porque si la rechazo antes de escucharla, daré a la corte la impresión de que temo sus argumentos. Prefiero que hablen. Prefiero que todos vean lo que realmente están defendiendo. Yo bajé la vista hacia el pergamino enrollado. ¿Y qué haré yo? Aldrich apoyó una mano sobre la mesa, muy cerca de la mía, sin tocarla. Vos decidiréis si queréis hablar ante todos o solo ante mí y el consejo reducido. Pero os aconsejo una cosa. Levanté la mirada. Hablad, Evania. Hablad de modo que nunca vuelvan a pensar que pueden negociar vuestro destino sin escuchar vuestra voz. Algo se encendió dentro de mí. No era rabia. No era orgullo herido. Era dignidad recuperada. Creí que el miedo me haría temblar, pero ocurrió lo contrario. Cuanto más claro se volvía el intento de Valdren por volver a reducirme a un acuerdo, más firme se hacía mi decisión de no permitirlo. Hablaré, dije. Aldrich asintió. No con triunfo, sino con esa extraña tranquilidad suya, como si hubiese estado esperando exactamente eso. Entonces nos prepararemos. La palabra no salió de sus labios, pero estaba allí, en la forma en que la dijo. Ya no se trataba solo de mi problema ni solo de su deber. Se estaba formando algo más delicado y más peligroso entre nosotros, una alianza elegida. Y quizá por eso, cuando una ráfaga fría atravesó la galería, él tomó su capa y la colocó sobre mis hombros con un gesto tan natural que por un momento me quedé inmóvil. No fue un ademán posesivo. Fue cuidado.
Sus dedos rozaron apenas la tela cerca de mi cuello, y aquel contacto mínimo bastó para alterar el ritmo de mi respiración. Levanté la vista. Él también parecía consciente de la cercanía repentina, pero no se apartó de inmediato. 3 días, dijo en voz baja. 3 días, repetí. El consejo nos aguardaba. Valdren se acercaba. La corte prepararía sus cuchicheos, sus juicios, sus trampas envueltas en seda. Y, sin embargo, mientras el rey Alfa me cubría con su capa en aquel jardín silencioso, tuve la certeza de que lo más importante no era el hombre que me había dejado, sino el hombre que me estaba enseñando, sin decirlo, que una mujer puede volver a elegirse a sí misma incluso después de haber sido humillada. Durante los 3 días siguientes, la fortaleza entera pareció contener el aliento. No hubo banquetes ni celebraciones por la boda inesperada. No hubo música en los corredores ni damas apresuradas escogiendo telas para una nueva reina. En lugar de eso, hubo silencio, mensajeros entrando y saliendo, puertas que se cerraban apenas yo pasaba, y miradas que se apartaban demasiado deprisa o se quedaban un segundo más de lo debido. La noticia había corrido por cada torre, por cada patio y por cada salón de Norval. La mujer abandonada en el altar iba a hablar ante el consejo, y el hombre que la había dejado venía a reclamar lo que una vez despreció. Yo no dormí mucho. Pero esta vez no fue por miedo. Fue porque algo dentro de mí estaba despertando con demasiada fuerza como para permitirme descansar. Cada noche caminaba un poco por el jardín cubierto del ala oriental, envuelta en la capa de lana oscura que Aldrich me había hecho llevar. A veces él aparecía en silencio, como si supiera que yo necesitaba compañía sin preguntas. No siempre hablábamos. A veces solo compartíamos el mismo espacio, el mismo aire frío, la misma vigilia. Y esa calma extraña entre nosotros, lejos de inquietarme, empezaba a sostenerme. La mañana del consejo, Sorella vino a ayudarme a vestir. No me trajo blanco nupcial ni seda delicada. Me presentó una túnica larga de terciopelo verde oscuro, bordada apenas en los puños con hilo de plata, y un manto sobrio sujeto por un broche con el emblema de Norval. Cuando lo vi, comprendí la intención. Aquella ropa no estaba hecha para exhibir una reina decorativa. Estaba hecha para mostrar presencia. ¿Creéis que bastará?, pregunté, mientras Sorella acomodaba el manto sobre mis hombros. No, respondió sin rodeos. La miré por el espejo de bronce. Eso no ayuda mucho. Ella terminó de sujetar el broche y sostuvo mi mirada reflejada. La ropa no bastará. La sala tampoco. Ni el título. Lo que bastará será vuestra voz. Tragué saliva. ¿Y si tiembla? Entonces que tiemble, dijo. Pero que no se calle. Aquellas palabras fueron conmigo hasta la cámara del consejo. Era un recinto distinto al gran salón de la boda. Más severo. Más antiguo. Las paredes estaban cubiertas de piedra negra y tapices con escenas de antiguas alianzas entre casas y manadas. En el centro se alzaba una mesa semicircular donde se sentaban los consejeros y representantes de las familias más influyentes. Al fondo, sobre una plataforma de 3 escalones, se encontraba el asiento del rey. Cuando entré junto a Aldrich, todos se pusieron de pie. No por mí, lo sabía. Pero tampoco me reduje por ello. Caminé con la espalda recta y el mentón alzado, consciente del peso de cada mirada. Ya no era la novia abandonada avanzando hacia una humillación. Era la mujer que había decidido no esconderse. Entonces lo vi. Tirso de Valdren estaba a la izquierda de la mesa del consejo, vestido con azul oscuro y plata, como si aún creyera que la elegancia podía disfrazar la cobardía. Tenía el rostro más pálido de lo que recordaba y una rigidez nueva en la mandíbula. A su lado se hallaba su padre, Lord Valdren, con el porte orgulloso de un hombre acostumbrado a negociar personas como si fueran cosechas. Cuando los ojos de Tirso se encontraron con los míos, vi desconcierto. No esperaba verme así. No esperaba encontrar en mí ni calma ni firmeza. Había venido a reclamar a una mujer herida. Encontró a una mujer despierta. El consejo comenzó con formalidades interminables. Se expusieron las circunstancias, se leyó la solicitud de la casa Valdren y se habló del valor de las alianzas, de la estabilidad del reino, del honor entre casas. Escuché todo aquello en silencio,
sintiendo como las palabras grandilocuentes intentaban borrar la verdad sencilla que nadie quería pronunciar. Un hombre me había abandonado y ahora quería recobrar el control de mi destino. Finalmente, uno de los consejeros más ancianos, de barba blanca y voz grave, se volvió hacia Tirso. «Podéis hablar». Tirso avanzó un paso. Su tono fue suave, cuidadosamente medido. «Lamento la aflicción causada por los acontecimientos del día de la boda. Mi ausencia fue un error nacido de presiones familiares y dudas impropias de la ocasión. He venido a reparar el daño y a restituir el honor de Lady Evenia mediante la unión que debió celebrarse desde el inicio. Yo sentí que una oleada de frialdad me recorría. Restituir. Como si mi honor hubiera estado guardado en sus manos todo ese tiempo. Tirso siguió hablando. Habló de alianzas, de utilidad política, de malentendidos. No pronunció una sola palabra verdadera sobre mí. No habló de quién era yo, ni de lo que yo había sentido, ni de la humillación pública que me había obligado a soportar. Solo habló de lo que convenía. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Uno de los consejeros miró a Aldrich. «Majestad, antes de deliberar, ¿deseáis añadir algo?» Aldrich no respondió enseguida. Primero me miró a mí. Solo a mí. Aquella mirada fue una puerta abierta. Un recordatorio. «Hablad». Di un paso al frente antes de pensar demasiado, porque supe que si esperaba un segundo más, la costumbre de callar podría volver a atraparme. «Sí», dije. «Deseo hablar». Noté la sorpresa de varios consejeros. También la de Lord Baldren. Tirso pareció incómodo por primera vez. Quizá hasta ese instante creyó de verdad que todo podía resolverse por encima de mi cabeza. Respiré. Mi voz salió serena. No necesito que nadie restituya mi honor, porque nadie lo posee salvo yo. El silencio se volvió más profundo. Miré a la mesa del consejo, no como una suplicante, sino como una mujer cansada de ser discutida como si no estuviera presente. Fui conducida a un altar para cumplir una alianza que otros consideraban necesaria. No protesté, porque entendía el peso de mi nombre y la fragilidad de mi casa. Pero el hombre que debía casarse conmigo huyó antes del alba sin concederme siquiera la dignidad de la verdad. Me dejó frente a todo el reino, no por amor, no por dolor, sino por cobardía. Vi que Tirso abría la boca, quizá para interrumpirme, pero una sola inclinación de cabeza de Aldrich bastó para detenerlo. Continué. Y ahora se presenta aquí hablando de reparar el daño como si yo fuera un objeto extraviado que puede recuperarse cuando conviene. No. No soy una alianza rota. No soy una vergüenza que deba corregirse. No soy una recompensa que pase de una mano a otra según el cálculo de las casas nobles. Mis palabras parecían sonar más claras de lo que yo misma sentía por dentro. Sí temblaba. Pero Sorella tenía razón. Temblar no era callar. Entonces me volví hacia Tirso. Vos no me perdisteis hace 3 días. Nunca me tuvisteis. Él palideció. En la mesa del consejo, algunos intercambiaron miradas. Otros bajaron los ojos. Y yo comprendí que, por primera vez, estaban escuchando no una disputa entre hombres, sino la verdad de una mujer a la que ya no podían borrar del centro de la escena. Luego miré a todos. Estoy casada. Pero incluso si no lo estuviera, no aceptaría unir mi vida a la de un hombre que solo me recuerda cuando otro la valora. No supe quién exhaló primero. Solo sentí que la sala entera se había tensado como una cuerda. Lord Baldren se puso de pie con brusquedad contenida. Lady Evania, habláis desde la emoción. Lo miré sin bajar la vista. He vivido demasiados años oyendo a hombres llamar emoción a todo aquello que no pueden controlar. Esta vez sí hubo un murmullo abierto en la sala. Y fue entonces cuando Aldrich se levantó de su asiento. No alzó la voz. No golpeó mesa alguna. No necesitó hacerlo. La voluntad de mi esposa ha sido expresada con claridad, dijo. Norval no reconocerá petición alguna que pretenda anular una unión legítima basándose en la conveniencia de quien la despreció. Tirso dio un paso adelante, herido en su orgullo más que en cualquier otra cosa. Esto altera el equilibrio entre casas.
Aldrich lo miró con una quietud tan fría que por primera vez vi a Tirso parecer verdaderamente pequeño. No. Corrigió una injusticia. Yo sentí que algo dentro de mí se aquietaba. No porque Aldrich hablara por mí, sino porque después de escucharme, se colocaba a mi lado. No delante. No encima. A mi lado. El consejo se retiró a deliberar, aunque todos sabíamos ya cuál sería el desenlace. La petición de Valdren estaba perdida. Pero cuando Tirso se volvió para marcharse, sus ojos se clavaron en mí con una mezcla de rabia y desconcierto. Y en ese instante comprendí algo aún más importante que mi propia victoria. No le dolía perderme. Le dolía que yo ya no pudiera ser humillada. La derrota de la casa Valdren no trajo ruido. Eso fue lo primero que comprendí al salir de la cámara del consejo. Yo había imaginado, quizá por la tensión contenida durante aquellos días, que sentiría algo parecido a un estallido. Un alivio tan grande que me obligaría a apoyarme en una pared o a cerrar los ojos para no caer. Pero no ocurrió así. Lo que llegó fue otra cosa. Una calma lenta, profunda, casi desconocida. Como si una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada dentro de mí acabara de abrirse sin hacer estruendo. Los consejeros abandonaban la sala en grupos pequeños, murmurando entre ellos con prudencia. Algunos evitaban mirarme. Otros inclinaban la cabeza con una deferencia que no me habían mostrado antes. No porque de pronto me amaran, sino porque habían visto algo que ya no podían negar. Yo había hablado. Y después de hablar, seguía en pie. Tirso y su padre se marcharon sin despedirse. Lo vi alejarse por el corredor de piedra con la espalda rígida, como un hombre que todavía no entendía cómo había perdido una partida que creía segura. No sentí placer. Tampoco rencor. Sentí distancia. La misma distancia que existe entre una puerta cerrada y el camino que por fin queda detrás de ella. Cuando me volví, Aldrich seguía allí. La sala casi vacía hacía que su figura pareciera aún más solitaria. Permanecía junto a la mesa del consejo, con una mano apoyada en la madera oscura y la otra descansando a un lado del cinturón. No hablaba con nadie. No reclamaba elogios. No buscaba la aprobación de los presentes. Me observaba en silencio, como si quisiera darme espacio para reconocer por mí misma lo que acababa de ocurrir. Caminé hacia él. No supe qué decir al principio. Había tantas cosas acumuladas en mi pecho que cualquier palabra parecía pequeña. Gratitud. Alivio. Respeto. Una ternura incipiente que me daba miedo nombrar. Al final, dije la verdad más simple. Ya no me siento la misma. Aldrich sostuvo mi mirada. ¿Eso es bueno o malo? Pensé unos instantes antes de responder. Es verdadero. Entonces vi cambiar algo en su expresión. Muy poco. Apenas un ablandamiento en los ojos, una respiración más honda. Pero ya sabía reconocer esos gestos mínimos en él, esos movimientos casi invisibles donde habitaba lo que nunca decía de forma fácil. Venid conmigo, murmuró. No pregunté a dónde. Lo seguí por corredores estrechos, lejos de las salas principales, hasta subir por una escalera antigua que conducía a la torre más oriental. El viento se colaba por las troneras y levantaba apenas el borde de mi manto. Al llegar arriba, encontramos una terraza de piedra abierta sobre las montañas. El atardecer caía sobre Norval con una belleza severa. El cielo estaba cubierto por nubes violetas y grises, y más allá de las murallas el bosque oscuro se extendía como un reino dentro del reino. Allí no había guardias. No había consejeros. No había testigos. Solo nosotros. Aldrich se acercó al borde de la terraza y observó el horizonte un momento antes de hablar. Cuando murió mi padre, todos esperaban que me convirtiera en un rey de hierro, dijo. Pensaban que la dureza bastaría para mantener unido el norte. Algunos aún lo creen. Su voz no era amarga. Era serena, pero cargada de una fatiga antigua. Quizá por eso dejé que muchas leyendas crecieran a mi alrededor. Era más fácil permitir que me temieran que explicar lo que defendía. El temor ahorra preguntas. Pero también trae soledad. Escuché en silencio.
No era una confesión habitual. Lo comprendí enseguida. Aldrich no era un hombre que entregara sus pensamientos con ligereza. Si hablaba así, era porque había decidido dejarme entrar en un lugar donde pocos, tal vez nadie, llegaban. Cuando os vi en el altar, continuó, no vi solo a una mujer humillada. Vi a alguien rodeada de personas que estaban dispuestas a decidir su valor por ella. Y reconocí esa clase de soledad. Sentí que el aire se volvía más quieto. Yo también la conocía. La soledad de estar rodeada y, aún así, no ser vista de verdad. Me acerqué un poco más. Y por eso me tendisteis la mano. Sí. No adornó su respuesta. No necesitaba hacerlo. La simpleza en su voz la hizo más profunda que cualquier discurso. Bajé la vista hacia mis dedos. Cuando acepté, pensé que estaba salvando mi nombre, confesé. Después creí que estaba defendiendo mi dignidad. Pero ahora entiendo que fue más que eso. Aldrich esperó. Alcé el rostro. Fue el primer instante de mi vida en que sentí que alguien me elegía sin querer poseerme. Las palabras quedaron entre nosotros como algo frágil y precioso. Vi que él inhalaba despacio, como si también hubiera recibido el peso de esa verdad. Evania, dijo en voz baja, el día que descendí de aquel estrado no lo hice por deber. El deber me habría permitido protegeros de otra manera. Lo hice porque no soporté veros sola en medio de tanta crueldad contenida. Y porque, en medio de todo, quise ser el hombre que os ofreciera una puerta y no una cadena. Sentí que algo en mi pecho se deshacía. No con dolor. Con alivio. Todas las heridas de mi orgullo, todas las noches en que había temido convertirme en un adorno dentro de una fortaleza ajena, todas las dudas que todavía guardaba, comenzaron a ordenar su lugar. No desaparecieron por arte de misterio. Simplemente dejaron de gobernarme. El viento levantó un mechón de mi cabello. Aldrich alzó la mano con una lentitud que me permitió apartarme si lo deseaba. No lo hice. Sus dedos rozaron apenas mi sien al acomodar el cabello detrás de mi oreja. El gesto fue tan delicado que me estremecí más que si me hubiera rodeado con los brazos. No quiero que este matrimonio sea una deuda entre nosotros, dije. No lo será. Ni una obligación vacía. Tampoco. Respiré, sintiendo el frío en los pulmones y el calor inexplicable de su cercanía. Entonces quiero elegirlo ahora. De verdad. No ante una corte. No por necesidad. No por miedo a la vergüenza. Quiero elegir la vida que puede nacer de esto. Con vos. Por primera vez desde que lo conocía, Aldrich cerró los ojos un instante, como si mis palabras hubieran atravesado una defensa que llevaba demasiado tiempo en pie. Cuando volvió a abrirlos, ya no vi solo al rey Alfa. Vi al hombre. Al hombre cansado y noble, severo y profundamente justo, que me había dado voz cuando el mundo esperaba mi silencio. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa amplia. Fue algo mucho más raro y más hermoso. Una sonrisa verdadera, nacida desde un lugar que no mostraba a casi nadie. Yo también os elijo, Evania. No hubo músicos. No hubo testigos. No hubo corona. Solo el cielo oscureciendo sobre Norval, el bosque respirando debajo de nosotros y la certeza de que algunas uniones se vuelven sagradas precisamente cuando dejan de necesitar espectáculo. Aldrich tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. Permanecimos así, mirando las primeras luces encenderse en la fortaleza, mientras abajo la vida seguía y el reino, sin saberlo, cambiaba con nosotros. Ya no era la mujer abandonada en un altar. Ya no era la promesa usada para remendar alianzas ajenas. Era la reina de mi propia voz. Y, quizá por primera vez, también era una mujer amada con claridad. Aquella noche no sentí que el destino me hubiera rescatado. Sentí algo mejor. Sentí que por fin había llegado al lugar donde mi corazón no tenía que inclinarse para ser digno de amor.